Me encontré con esta nota publicada en El Sur, el diario de Guerrero. Originalmente es de Proceso, de Marcela Turati, No al Perdón. Miren, la voy a leer y al final les voy a decir cuál es la impresión que me dio mientras la estaba leyendo. A ver si coincidimos, porque se me vino una idea a la cabeza en el momento en el que terminaba de leerla. A ver si coincidimos. Dice Marcela Turati: el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se afana en decir que la política pública de pacificación del próximo gobierno emanará de lo que los familiares de los desaparecidos digan en las consultas para la pacificación y la reconciliación. Sin embargo, las madres agraviadas manifiestan su desconcierto sobre el tema de la amnistía y el perdón a los criminales. Así lo expresaron en los dos primeros foros realizados la semana pasada. Ciudad Juárez. El moderador de la mesa lanza una pregunta que le instruyeron. ¿Creen que alguna persona obligada a cometer delito debe ser amnistiada? Su audiencia, medio centenar de víctimas de los delitos más crueles, alza la mano para dar su opinión. En vez de eso evaden la pregunta y hablan del hijo torturado 3 días por la policía o de la búsqueda de pesadilla del hijo desaparecido al que la autoridad dice que quemaron con diésel, o de cómo les fueron masacrando a la familia entera. Y por más que les apuren a enfocar su respuesta durante los 3 minutos del tiempo del que disponen, ellas, las agraviadas, evaden responder la hipotética pregunta. Él insiste y la plantea de otro modo. Ordene del 1 al 4 los siguientes eventos: verdad, justicia, amnistía y reparación. Los asistentes coinciden. Lo primero que necesita es conocer la verdad de quién mató o hizo mal a su familiar. Luego la justicia, para que pague la maldad. Una mujer dice que, al mismo tiempo, tiene que ir la reparación, aunque nada puede compensar nuestro daño, pues nos arruinaron la vida. En la ecuación no mencionan la amnistía. ¿Podría dar un número a amnistía? ¿Cuál?, insiste el moderador. Pero la gente habla de impunidad, de que las autoridades están corrompidas, de las pruebas que tienen. La siguiente pregunta versa sobre lo mismo. ¿Estaría dispuesto a que se otorgue amnistía o reducción de penas a perpetradores a cambio de que otorgue información que ayude a esclarecer sus casos? En este caso, las opiniones varían. Andrés Manuel dijo que solo perdonará delitos leves, pero si permitimos la amnistía para delitos graves, entonces que nos digan la verdad de dónde están los restos. Si dicen mentiras, que se les incremente la pena por hacernos sufrir, dice la mamá de una desaparecida. Hay unos criminales que lo hacen con saña, que cocinan, descuartizan. Donde hay dolo hay maldad, no puede haber perdón. Tampoco para quien los deshaga los cuerpos, quien deshaga los cuerpos en ácido, comenta otra. Si va a haber amnistía para los que se les compruebe el delito, ¿por qué no para quienes tienen deficiencias en el expediente?, agrega la madre de un joven condenado injustamente a cadena perpetua. Esos son los diálogos que se escuchan en el Salón Audiovisual G1, en la mesa de víctimas de la violencia que asistieron al Foro Nacional para la Pacificación y la Reconciliación. Ahí, en un mismo grupo, se juntaron familiares de personas desaparecidas, de presos sentenciados de manera injusta, de sobrevivientes de tortura, de víctimas de feminicidios o masacres como la de Villas de Salvarcar. Laboratorios de la Paz. El martes 7, el presidente electo eligió arrancar los foros de consulta en esa frontera porque Juárez tiene sed de justicia. En su discurso inaugural, Andrés Manuel López Obrador dijo que para alcanzar el proyecto de unidad nacional requerirá que los juarenses concedan el perdón. No especificó a qué tipo de delito se refería. De inmediato las víctimas presentes comenzaron a gritar que no. Ni perdón ni olvido, ni justicia, sin justicia no hay perdón, se escuchó en el recinto donde se realizó el encuentro.
El tabasqueño reviró: coincido con lo que dicen de que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Respeto mucho a los que dicen ni perdón ni olvido. Yo digo, olvido no, perdón sí. Después pidió acabar con la ley del talión, la del ojo por ojo, diente por diente, y explicó que por eso él y el equipo encargado de la pacificación viajaron para escuchar las propuestas de la gente. De lo que escuchó en el teatro salió confundida la señora Luz María Dávila. ¿Se acuerdan de ella? Bueno, ahora dice quién es. La obrera, que en 2010 se paró frente a Felipe Calderón atravesada por el dolor porque sus 2 únicos hijos habían sido asesinados con otros 13 jóvenes deportistas en Villas de Salvarcar. Llena de dignidad en aquella ocasión, le dijo al visitante que no era bienvenido. Le pidió que se disculpara por haberlos acusado de ser pandilleros cuando eran estudiantes y le reclamó: si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino. No los puedo buscar porque no tengo recursos. Tengo muertos a mis 2 hijos. Mientras caminaba hacia las mesas donde sería confrontada de nuevo con el dilema de perdonar, cuando se le preguntó su opinión sobre lo dicho por López Obrador, ella dijo: no puedo perdonar, la verdad. ¿Quién va a perdonar a los sujetos que me arrebataron a mis 2 únicos hijos? ¿Será que soy muy rencorosa? Yo no puedo. El daño en mi corazón ya me lo hicieron. Bertalicia Camacho, quien acompañaba a Luz María, lloró con la pregunta: a ver si ellos perdonarían si le mataran a su pareja, le dejaran inválido a uno de sus hijos y al de 9 años, traumado, y si su mamá por todo esto hubiera muerto de tristeza como la mía. Nos verán fuertes, estamos destrozados por dentro. Esa opinión es la que expresó la mayoría de quienes asistieron a las mesas de víctimas organizadas por el equipo de la futura Secretaría de Seguridad Pública y Morena, como escuchó esta reportera, Marcela Turati. Cuando se les preguntaba directamente su opinión, pocas podían lidiar con tamaña pregunta, como si se les atorara en el pecho, cerraban los ojos, se les atragantaba. Sin embargo, en el comunicado que un par de horas después enviaron a la prensa los organizadores del foro, entre las escuetas conclusiones destacaron esta: varias víctimas han dado sus testimonios, exponiendo sus casos para llegar a acuerdos, han expresado opiniones, algunas aceptando la amnistía. Eso contrasta con el resultado observado y documentado por Proceso. La mayoría de las víctimas se manifestaron contra la amnistía o lo que entendían sobre ella. En la mesa de las víctimas de feminicidio, todas se opusieron a la amnistía. Solo un hombre dijo que sí estaría de acuerdo. Comenta a la reportera una persona que tomó nota mientras participaba en el otro salón donde se consultó a las víctimas. Los moderadores, maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, no pudieron dar entrevistas porque los organizadores les pidieron confidencialidad. El sacrificio de las víctimas. Después que comenzó la polémica sobre si la ley de amnistía significaría impunidad, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, a cargo de los foros de consulta, y Olga Sánchez Cordero, quien será su par en la Secretaría de Gobernación, han repetido que solo reducirán penas para delitos menores y nunca para delitos graves o violaciones de derechos humanos. No queda claro para qué preguntan a las madres de las y los desaparecidos. ¿Están dispuestas a perdonar a las víctimas de los delitos más graves, como las representadas en Juárez, que penan por causa de tortura, desaparición, asesinatos en masacres, desplazamiento forzado o feminicidio? ¿O por qué López Obrador les dice que sí al perdón cuando ellas reviran que no? ¿Por qué el ejercicio
se les aplica a ellas. Un día después del inicio de los foros, Durazo insistiría en Televisa que el proceso de paz está condicionado a que las víctimas perdonen. Si no tenemos capacidad para explicar, para convencer, para sensibilizar a estas víctimas, está muy difícil. Sería muy difícil que pudiéramos avanzar. Son los que tienen que aportar la cuota más alta en este proceso, el sacrificio más alto en este proceso de reconciliación nacional, dijo a Carlos Loret. ¿No están pidiendo mucho a las familias antes de hacer justicia?, preguntó Proceso a Sánchez Cordero cuando salía de la consulta del grupo G1. Respondió: el perdón es hacia tu interior, para no tener un resentimiento, una situación de dolor interna. Entonces es remontar este dolor y empezar a cicatrizar una herida tan fuerte. Desde luego es muy difícil porque el dolor y la tragedia están ahí. Andrés lo que quiere es ir hacia la reconciliación nacional y la pacificación. No es contradictorio. Está invitando a los mexicanos a que no olviden y perdonen las rencillas. Y es al final del día el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la verdad. No quiere decir que dejes de hacer justicia, sino que de adentro te salga. La petición de perdón, así como fue planteada, hizo cortocircuito en esta ciudad, laboratorio de políticas de seguridad que han convertido a esta urbe en una de las más violentas del mundo, con la Operación Conjunta Chihuahua y en el epicentro del dolor. También ha sido laboratorio por fallidas estrategias de pacificación, como la calderonista, Todos Somos Juárez. La señora Lourdes, quien desde 2010 ha recorrido el país con el cartel de su hija Pamela Portillo, no cree que se pueda negociar con quienes se dedican a levantar y a echar cuerpos en ácido. Pero no pudo expresarlo en el foro porque le dieron solo 3 minutos para hablar, igualitos que los del gobierno. Al final del día, todos llenaron una larga encuesta donde se les preguntaba si aceptarían liberar a campesinos, legalizar las drogas, encarcelar a quienes cometan delitos, qué pensaban del ejército y las policías y cuáles eran sus propuestas para alcanzar la paz, entre muchas otras. Y luego viene aquí la fotografía del foro en Ciudad Juárez. Les voy a decir qué pensé, sobre todo con esta última parte de la encuesta y sobre todo con las conclusiones que publicaron desde el que será el nuevo gobierno. Esas conclusiones que dicen que sí hubo algunas víctimas que estarían de acuerdo con la amnistía, pero no dicen lo que los reporteros, en este caso Marcela Turati, expresan. O sea, sí hubo algunas, pero fueron una pequeña minoría. La gran mayoría de las personas de las familias, de las víctimas, no están en favor de ninguna amnistía. No pueden otorgar perdón si no hay justicia. ¿Y saben qué creo? Que al final van a presentar resultados cuchareados donde digan que sí, que algunas de las víctimas están en favor de la amnistía y por lo tanto van a otorgar esta amnistía en A, B o C casos. Los resultados completos difícilmente los vamos a saber, pero es que yo vi las mesas del primer foro de Ciudad Juárez y la verdad es que yo no escuché a uno solo de los que participaron que estuviera en favor de esta barbaridad, ni uno solo. Y ahí está el video en el canal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es un video muy largo, dura horas, no sé si 6 o 7 horas. Si ustedes se saltan la primera parte de los políticos, que es aburridísima, entonces empieza lo bueno y empieza la conversación entre las familias de las víctimas y los que están moderando. Y nadie de los que yo escuché dijo sí a favor de la amnistía, sí a favor de la ley de seguridad. No, nadie. En Ciudad Juárez eso ocurrió, cuando menos en las mesas que fueron transmitidas a través del canal de la universidad. Así es que no vengan ahora a decir que sí, que la mayoría está o que hay muchas que están a favor. No, es que prácticamente nadie.
Y esto, desde que empezamos a escuchar la barbaridad de la amnistía, yo ya lo había dicho aquí. Yo también tengo en mi familia la pena de haber perdido gente a través de estos años de guerra. Y si a mí me preguntan si estaría dispuesto a perdonar al infeliz que ha matado a gente de mi familia o que mató a gente de mi familia o amigos, pero por supuesto que no. Yo lo que quiero es justicia. Ya lo del perdón, que me quede si ustedes quieren en un asunto personal. Pero eso de que se le otorgue perdón a los asesinos, híjole, es que nada más de pensarlo me da mucho coraje. Por supuesto que no. Claro que no. Ahí se los dejo, compas. Saludos.